Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, algo que sinceramente siento que casi nadie se ha atrevido a contarles con la profundidad que merece. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de Burak y Neslihan, y vamos a hablarles sobre su final secreto. Si lo han oído bien, ese desenlace que quizás no se mostró en pantalla, o que fue interpretado de una manera que dejó muchas preguntas sin respuesta. Si son fans de estas personalidades o simplemente les encanta el drama y las historias con un toque de misterio, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita, para que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones y análisis. Hoy vamos a ir más allá de lo obvio, a bucear en los detalles, en las pistas sutiles que quizás pasaron desapercibidas. Hablaremos de sus carreras, de su vida personal, de cómo sus caminos se cruzaron y de las decisiones, tanto profesionales como emocionales, que los llevaron a donde están hoy. ¿Hubo un final secreto para su relación profesional? ¿Un desenlace distinto para su historia de amor, ese que quizás admiramos o que nos dejó un nudo en la garganta? La industria del entretenimiento es un laberinto de oportunidades, de pactos, de relaciones que florecen y se marchitan, y la de Burak y Neslihan, sin duda, ha sido una de las más comentadas y seguidas. Vamos a desgranar los rumores, a contrastar las informaciones y a tratar de ofrecerles una perspectiva completa, esa que va más allá de los titulares efímeros. Y es que piensen en ello, cuando una pareja o dos grandes talentos trabajan juntos de forma tan intensa, es casi inevitable que se creen vínculos profundos, que se compartan sueños y, a veces, que las diferencias surjan. Con Burak y Neslihan, la química en pantalla era innegable. Cada proyecto que compartían se convertía en un fenómeno. Pero, ¿qué pasaba detrás de cámaras? ¿Esa intensidad se traducía en algo más allá del set? La pregunta sobre su final secreto no solo se refiere a su relación personal, sino también a la potencial finalización de su colaboración artística en proyectos futuros. ¿Fue una decisión mutua, o hubo algún factor externo que influyó? Vamos a explorar las posibles razones. Quizás la clave para entender este supuesto final secreto reside en la evolución de sus carreras individuales. Ambos son artistas con un talento descomunal y una ambición clara. Es natural que con el tiempo busquen nuevos horizontes, nuevos desafíos que los lleven a explorar facetas diferentes de su arte. Si Burak decidió emprender un camino y Neslihan otro, ¿fue porque sus visiones creativas dejaron de alinearse? ¿O quizás surgieron oportunidades únicas para cada uno que hicieron que sus agendas y prioridades se separaran? La industria turca es muy dinámica, y las oportunidades de actuar en producciones internacionales, por ejemplo, pueden ser un gran atractivo. Analizaremos si esta podría ser una de las claves de este final. Otro aspecto fundamental a considerar son los rumores y las especulaciones que siempre rodean a las celebridades. En el caso de Burak y Neslihan, siendo una de las parejas más queridas y seguidas, es lógico que cualquier mínima interacción o ausencia se magnifique. ¿Se trató simplemente de un ciclo natural de colaboración que llegó a su fin, o hay algo más profundo, algo que la prensa y los fans nunca llegaron a saber? A veces las redes sociales son un reflejo distorsionado de la realidad, y es importante saber distinguir entre la información verificada y las invenciones. En este vídeo intentaremos separar el grano de la paja, basándonos en declaraciones, en movimientos profesionales y en las percepciones de quienes han estado cerca de esta historia. Pensemos en los proyectos que compartieron. Cada uno de ellos fue un hito en sus carreras y un éxito rotundo en audiencia. La química que emanaba de ellos era palpable, y eso, señores, no se improvisa. Creaba una expectativa natural en el público. ¿Cuándo volverán a trabajar juntos? Y cuando las oportunidades de colaboración disminuyeron, o se hicieron menos evidentes, surgieron las preguntas. ¿Fue una decisión de los productores, que buscaron nuevas parejas para sus proyectos? ¿O fueron Burak y Neslihan quienes activamente decidieron seguir caminos separados? El concepto de final secreto podría aludir a una situación en la que una ruptura profesional o personal no se anunció explícitamente, sino que se dejó que el tiempo y la distancia diluyeran la conexión. También es crucial recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones profesionales a menudo son complejas.
Pueden ser de amistad, de camaradería, de respeto mutuo e incluso, en algunos casos, evolucionar hacia algo más. La línea entre lo personal y lo profesional puede volverse difusa, y las decisiones que se toman a menudo responden a una combinación de factores. Si Burak y Neslihan tuvieron una relación sentimental en algún momento, como muchos rumores sugieren, es casi seguro que su ruptura, si ocurrió, influyó significativamente en su dinámica laboral. Una separación personal puede hacer que trabajar juntos en proyectos de alta intensidad sea incómodo, o incluso imposible, sin importar el respeto que aún exista. Ahora, ¿qué significa exactamente un final secreto? Para mí, en este contexto, se refiere a un desenlace que no fue comunicado abiertamente, o cuya verdadera naturaleza se mantuvo oculta. Quizás hubo un acuerdo tácito de no ventilar ciertos aspectos de su relación o de su separación profesional. Tal vez para proteger sus carreras individuales, o para evitar un escrutinio público mayor, ambos decidieron mantener un perfil bajo respecto a las razones de su distanciamiento laboral. Esto es muy común en la industria, a veces, la discreción es la mejor estrategia. Profundicemos un poco en sus trayectorias individuales. Burak Özçivit, por ejemplo, ha demostrado ser un actor versátil, capaz de encarnar personajes carismáticos y complejos. Su popularidad se ha extendido mucho más allá de las fronteras turcas, y ha sido protagonista de series que han conquistado audiencias a nivel global. Por otro lado, Neslihan Atagul ha demostrado una sensibilidad y una profundidad interpretativa que la han convertido en una de las actrices más respetadas de su generación. Cada uno por separado, ha seguido construyendo un legado impresionante. Entonces la pregunta es, ¿fue esta consolidación individual la que marcó un punto de inflexión en su colaboración? Podríamos teorizar que una vez que ambos alcanzaron este nivel de reconocimiento y autonomía, las oportunidades para unirlos en un mismo proyecto se volvieron más escasas, o quizás menos atractivas en comparación con los proyectos individuales que se les ofrecían. Es decir, si a Burak le ofrecen un papel protagónico en una serie internacional y a Neslihan le ofrecen otro en una producción dramática de alto perfil, es comprensible que sus agentes y ellos mismos evalúen cuál proyecto representa un mayor beneficio y crecimiento para sus carreras. Y aquí es donde entra el término secreto. No se trata necesariamente de algo oscuro o turbio. A veces un final secreto es simplemente una decisión estratégica, un entendimiento mutuo para seguir adelante sin hacer un gran anuncio. Imaginen que llegan a un acuerdo amistoso. Ha sido maravilloso trabajar juntos, hemos creado magia en pantalla, pero ahora es el momento de que cada uno vuele solo. Esta conversación y la decisión que de ella emane, puede ser perfectamente privada y confidencial. Consideremos también la posibilidad de que haya habido diferencias creativas. A veces dos personas que se complementan a la perfección en la pantalla pueden tener visiones muy distintas sobre el arte, sobre la dirección que quieren tomar en sus carreras, o sobre los tipos de personajes que desean interpretar. Si estas diferencias se volvieron irreconciliables, un final secreto podría haber sido la forma más elegante de dar por terminada su colaboración. Analizando el panorama actual, vemos que ambos han tomado rumbos distintos en sus últimas producciones. Burak ha estado inmerso en proyectos de acción y aventura, mientras que Neslihan ha explorado roles más introspectivos y dramáticos. Esto refuerza la idea de que sus caminos creativos, al menos por ahora, han divergido. ¿Fue esto el resultado de una elección consciente y planificada, o una consecuencia de circunstancias imprevistas? Ese es el gran enigma del final secreto. Hay que ser cautelosos con las interpretaciones. La industria del entretenimiento se presta mucho a la especulación. Lo que para algunos parece un final secreto, para otros puede ser simplemente una etapa natural en la vida de dos artistas exitosos. Sin embargo, la fuerte conexión que el público sentía hacia ellos como pareja en pantalla y potencialmente en la vida real, hace que cualquier distanciamiento sea motivo de análisis. En resumen, mis queridos espectadores, el final secreto de Burak y Neslihan podría tener múltiples capas. Podría referirse a la finalización de su colaboración profesional debido a la evolución individual de sus carreras, a diferencias creativas, o incluso, a las secuelas de una posible ruptura personal que prefirieron mantener en privado. Lo que es innegable es el impacto que tuvieron juntos y el vacío que dejaron en la pantalla para muchos de sus seguidores. Agradezco enormemente que me hayan acompañado en este análisis. Sé que es un tema que genera muchas preguntas, y espero haberles ofrecido una perspectiva que les haya resultado interesante y esclarecedora. Me encantaría saber su opinión al respecto.
¿Qué creen ustedes que sucedió realmente? ¿Tienen alguna teoría sobre este supuesto final secreto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos que también siguen la trayectoria de Burak Ineslian, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.